¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Memorias del Tablero. Hoy con nuevamente la presencia de el ex capitán de la selección chilena, ex capitán del Club Deportivo Valdivia, que vuelve de su ausencia de la semana pasada. Así que le damos la bienvenida también a mi gran amigo Gerardo Isla. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? Hola Nico, buenas tardes. Vamos a hacer esto más profesionalmente ahora, vamos a tomar el micrófono, aprendiendo. Sí, estamos de vuelta, muchas gracias por la presentación. Yo creo que ya es momento de corregir y ya terminar con el ex, ya estamos reinventándonos, así que probablemente intentando y aprendiendo el mundo de las comunicaciones, disfrutándolo mucho, pero hoy día vamos a estar con un maestro con mucha experiencia, no con muchos años, sino con mucha Puede experiencia en aconsejar. distintos deportes y también en distintos lugares o distintas funciones. Así que, bueno, vamos a dejar que Nico, su colega, lo presente como corresponde al señor aquí, a nuestro invitado el día de hoy, el señor Pablo Vargas Sec, desde Punta Arenas. Periodista, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos. Ha trabajado en los diarios La Época, La Tercera, en la revista El Gráfico Chile, Radio Cooperativa, TVN, comentarista de automovilismo, básquetbol, en diferentes canales de televisión. Coautor del libro Carlos de Gabardo, Abriendo Ruta, y actualmente ejerce como editor en Publimetro. Tú lo dijiste, Gerardo. Bienvenido, Pablo Vargas Sec, a Memorias del Tablero. Hola Nico, hola Gerardo, ¿cómo están? Gracias por la presentación. Sí, resumieron bastante rápido, 33 años de trayectoria trabajando en medios. No menor, un dato no menor. Desde muy joven, calculo, porque un hombre joven, Sí, Pablo, desde muy joven en medios, digamos. la verdad es que sí, tuve la suerte de ponerme a trabajar en el diario La Época en el año. El 2 de enero de 1993 fue mi primer día de trabajo. Yo estaba terminando, estaba todavía dando pruebas del primer año de la universidad y tuve la suerte de ponerme a trabajar muy tempranamente y gracias al básquetbol, por cierto. Bueno, voy a remitirme en realidad a la vida, digamos. El básquetbol cobra protagonismo en mi vida muy tempranamente. Yo tenía, o sea, soy el menor de 5 hermanos. Dos de ellos jugaron a nivel de asociación en Punta Arenas. El tercero o el tercero en edad, en el orden de los cinco, que es el segundo de los dos que jugaba básquet, se vino a estudiar a Santiago, jugó algo en sus primeros años de universidad, pero él rápidamente se convirtió o empezó la carrera de técnico. Y él fue quien me llevó a jugar básquetbol, Jaime. Y yo empecé a jugar muy niño, de 6, 7 años. Hice las primeras escuelas de verano que había en Punta Arenas con Walter Douglas, que es el tío de Kiko Lauler, de Carlos Kiko Lauler. Con él, esos fueron mis primeras aproximaciones y después ya ya con 8 años empecé firme en el colegio, en el Liceo Salesiano San José de Punta Arenas, de la mano de Eduardo El Chato Pérez, que es uno de mis grandes maestros en la vida, con quien jugué hasta en rigor cuarto medio. Y la verdad es que el básquetbol estuvo siempre presente y el básquetbol cobró relevancia en mi vida laboral en ese 2 de enero de 1993 porque partí cubriendo básquetbol. Llamé a La Época, un diario que hoy no existe o que no existe hace harto rato, pero que fue bien importante en el retorno de la democracia en Chile. Y ellos tenían una sección de deportes que si bien no era muy reconocida, no era un diario que la gente comprara por deportes como era La Tercera, por ejemplo, en su momento, sí tenía una sección de redactores en deportes que era muy, muy, muy potente. Estaba encabezada en ese momento por Marco Antonio Cumcille, trabajaba César Olmos, Felipe Vial. César fue nuestro editor general en Publimetro, pero antes fue editor de Deportes del Mercurio. Felipe Vial es actualmente el editor de Deportes del Mercurio. Digamos una generación de periodistas bien talentosos. Claudio Bustillos, quien ahora está en televisión. Y la verdad es que fui un patudo y llamé para ofrecerme para hacer la cobertura del Domani, que en ese momento era una cobertura muy propia de los practicantes de deporte en los medios en general.
y en realidad me ofrecí para cubrirlo porque ese año lo jugué. Entonces, en el fondo iba a estar viendo los partidos y llamé para ofrecerme y el Toño Gumsille aceptó la propuesta, digamos, a cambio del completo y la bebida, literalmente, y me puse a trabajar y después me quedé trabajando un par de años más, incluso un poco después de que el Toño se fue a armar el equipo de deporte en cooperativa que se conoce actualmente, digamos. Así que, digamos, luego de toda esta larga vuelta, perdón lo extensa de la respuesta, el básquetbol estuvo presente desde el día 1 de mi trayectoria periodística. Yo he sido un periodista que en general soy lo que se conoce un periodista de polideportivo, todo lo que no es ni fútbol ni tenis. He cubierto fútbol, obviamente, bastante más de lo que dice mi currículum. Tenis ha sido, ese sí que ha sido un deporte que he cubierto bien poco, pero me especialicé en las tuercas, en el básquet, en golf, en vela, en una serie de deportes que sobre todo en otro momento de los medios, hasta hace algunos años, eran bien relevantes en las coberturas y que había muy pocos especialistas y por suerte, digamos, me dediqué a eso porque me permitió tener pega, digamos, hay bastante menos competencia que los periodistas que cubren fútbol. Sí, Pablo, nos adelantaste en alguna de las preguntas, nos respondiste bien, así que voy a hacer dos preguntas, una muy rápida. La primera, cuando redactaste tus propios partidos, ¿lo redactaste siendo objetivo o más o menos? No, hay que ser sincero, ese Domani lo jugué muy poco. Y por suerte tuve que hablar poco del equipo donde estaba, que si bien ese eran unos Domani, la gente no se va a acordar, digamos, estoy hablando en análogo y en blanco y negro. Fue una época en que el Domani jugaba una primera fase nacional, como que hacía una preclasificación durante el torneo o una clasificación durante el torneo, y jugamos con un equipo de la Universidad Católica Blas Cañas, con Carlos Álvarez de entrenador. Ganamos esa fase nacional y tuvimos el acceso a jugar la segunda semana del torneo, porque el Domani era un torneo que duraba 15 días por esos años, ahora dura un poco menos. Y la verdad es que, bueno, en la segunda fase ya nos encontramos con rivales un poco más bravos y no nos fue tan bien, digamos. Pero no, yo era un menos que un jugador de rol ya en ese momento, ya estaba casi con las botas colgadas en ese momento. Sí, aprovechando el momento, ya nos contaste más o menos cuando entraste al mundo de la redacción, digamos, en papel. Y la cercanía con televisión, comencé a seguir más o menos el básquetbol el año 99-2000, ya con exactitud no recuerdo el paso de los años por BTR, por Vía Deportes, pero ¿cuándo llegaste a la tele? Y queríamos preguntarte de más o menos si hay una producción o un partido que te tocó comentar o transmitir que haya sido como el regalo. No creo que sea uno de Valdivia, pero nos puedes comentar si hay alguno que recuerdas con especial cariño. A ver, de las coberturas, a ver, con la tele han sido siempre, entre comillas, coqueteos. No ha sido nunca mi fuente laboral principal, digamos. He tenido periodos en que ha sido un pituto más o menos importante, pero siempre ha sido, entre comillas, el pituto. Bueno, mi primera aproximación con la tele fue en Zoom Deportivo a fines de los 90, el año 97, de hecho. Y después cuando BTR toma la televisación de en ese momento la DIMAYOR todavía, me tocó hacer hartos partidos. La verdad es que no sé si hay algún partido que le tenga particular cariño. Era divertido cuando tocaba transmitir finales, porque nos encargábamos el lote que íbamos, sobre todo los de tele. Estaba ahí Jaime Marchand, Camilo Zamora, y entre ellos, más algún otro entusiasta. En ese momento también transmitía la radio ADN o con Diego Say, qué sé yo, que en ese momento tal vez no era todavía ADN, pero armábamos partido de la prensa en las mañanas previas al sábado, al domingo, al partido del sábado del domingo de las finales, sea donde fuere. Si era en Osorno, lo armábamos en Osorno, qué sé yo, y esa parte era como divertida. Pero yo creo que el partido que más recuerdo en términos de cobertura por la repercusión que tuvo fue un partido en San Felipe entre el Liceo Mixto y Boston College, una final de I mayor que el Chongo Espinosa le pone una mano a Eric corriendo después de una bandeja de Gil 2008. de un lado.
2008, y bueno, y la verdad es que por suerte estábamos siguiendo el partido, estábamos haciendo el partido en vivo desde la cancha. Hoy día se estila mucho de que las transmisiones se hacen desde el estudio y en el fondo uno no está comentando el partido, viendo el partido en cancha. Y mientras la acción se desarrollaba en un contragolpe de mixto yendo hacia la izquierda de la pantalla, digamos, finiquita el contragolpe y estaban ya trotando desde mitad de cancha hacia el sector defensivo de mixto Eric con Chongo y se iban palabreando y yo noté esto desde la cabina y cuando y le tira una mano y lo noquea un rato a Eric y bueno, terminó en que Rodrigo Espinosa terminó sancionado de oficio y repitieron mucho la jugada y el Chongo yo creo que me dio harto un buen rato y la familia del Chongo también. Recuerdo que esa transmisión decía como, ojo ahí, se van hablando. Sí, así termina la transmisión, porque el pero video más o menos. Además, como sancionaron a Rodrigo y qué sé yo, salió una nota en Luna, incluso, ¿no? Sí, o sea, tuvo su repercusión. Tuve mis 32 segundos de gloria como comentarista de tele con esa jugada que, bueno, por cierto, terminó no cambiando la historia de la final, pero en mixto estaban súper ofendidos con lo que había hecho la transmisión televisiva. Porque además, tal vez en el fondo optimistamente creen que porque uno vio la acción o qué sé yo, uno tiene el poder de que la jugada se repita muchas veces y en realidad en el camión a donde está la transmisión hay un director que es el que decide, porque además tuvimos la suerte que estaba la imagen del momento del golpe, y eso hizo que obviamente como la jugada era muy notoria, o sea el golpe era muy notorio, lo pasaron una y otra vez, lo repitieron muchas veces y la gente de mixto sentía que por culpa de la cantidad de repeticiones lo habían sancionado, si en realidad el problema no era la cantidad de repeticiones, era la acción en sí misma. Ahora, claro, yo la noté en su momento y ahí atinaron en el camión que la cámara que estaba debajo del aro tenía el mono, que no siempre ocurre y bueno, eso. Oye, Pablo, volviendo un poco a tus años de estudios, la carrera de periodismo en la Universidad de Santiago de Chile. Quisiera preguntarte, ¿siempre te viste como un periodista deportivo o habían otras áreas que también te interesaban? Voy a hacer una aclaración y un disclosure también entre medio. Yo me titulé de la USACH, de la Universidad de Santiago de Chile, pero yo estudié periodismo en la Andrés Bello y en rigor me titulé de la USACH por un tema de que cuando egresé, como me puse a trabajar muy tempranamente, egresé y nunca hice los trámites para el título y cuando traté de hacerlo, hacer la tesis y dar mi examen de grado, nunca me contestaron cómo era el orden o qué era lo que tenía que hacer. En rigor, cuánto tenía que pagar. Nunca me dieron una cifra. Así que lo que terminé haciendo fue tomando 2 años más de periodismo en la USACH para poder titularme. Fue un largo proceso, pero se la debía a mis viejos y por suerte les pude cumplir. Y soy periodista con cartón, pese a que nunca nadie me lo ha pedido, digamos. Dicho esto, sí, yo siempre me vi como periodista deportivo. No hice siempre periodismo deportivo y pasé por periodos en que, por ejemplo, en mi periodo en el Zoom deportivo era básicamente productor periodístico. Trabajé en algún momento en el mismo diario de la época. Hubo un momento que hice turnos de fines de semana en Crónica. He hecho otras cosas. Estuve ponte tú en la producción periodística de los primeros meses de salida al aire de la Radio Corazón. En su momento he hecho otras cosas. Entre medio, estuve 11 años trabajando en comunicaciones corporativas en el mundo automotriz, que fue un gran paréntesis en el cual básicamente no estuve en los medios, pero sí, siempre quise ser periodista deportivo y eso es, entre comillas, un poco culpa de mi hermano Jaime, que me llevó al básquet, de mis profes en el colegio, que fomentaron cierta curiosidad por leer y por escribir. El cura Muñoz en su momento, bueno, el Chato Pérez, mi entrenador de toda la vida, que me enseñó a amar este deporte, el básquet. Sí, no me veía haciendo otra cosa. Sí, aprovechando justamente eso, desde la mirada del periodismo, bueno, a mí personalmente me toca en este momento, pero
desde el periodismo, dada la situación, más allá de que algunos le ponen otra palabra o otro adjetivo a cómo está el periodismo en Chile o, digamos, los medios, ¿cómo lo has ido haciendo durante el tiempo que has estado trabajando para reinventarte y haciéndote un espacio, yo diría que de privilegio en cada lugar en el cual has estado ejerciendo, digamos, ya sea televisión, ya sea los medios escritos o desde el que decía justamente el periodismo corporativo? Yo no sé si me he reinvertido tanto, la verdad, Gerard. Uh-huh. Yo creo que se han ido presentando oportunidades y la oportunidad se grafica como una mujer con un solo mechón que uno tiene que saber tomar. Imagínense una mujer calva con un solo, muy bella, pero con un solo mechón de pelo y así la graficaban antiguamente la oportunidad, como una diosa que había que saber tomar. Y yo creo que he sido afortunado en saber tomar las oportunidades que se han ido presentando. No todas las oportunidades son asibles, no todas son tomables, no todas son apropiadas para uno. Pero creo que el camino que he ido haciendo me ha entregado esas nuevas oportunidades que han ido apareciendo. Yo soy una persona que disfruta mucho del periodismo escrito. Hasta el día de hoy puedo todavía realizarlo y lo hago con mucho placer y con mucho gusto. Obviamente con el paso de los años he ido tomando roles más editoriales, lo cual implica, entre comillas, más toma de decisiones y menos reporteo en calle, más revisión de textos y corrección de textos que redacción, pero en el fondo es todo parte de lo que me gusta, con el tema de los comentarios, por ejemplo. En tele en su momento con las tuercas o con el básquet, también es una oportunidad que creo que me gané haciendo bien la otra pega, digamos, que es la que es menos pública o menos visible, como es escribir en diario, que es más anónima, que está más alejada de los focos o de la atención. Y el periodismo corporativo, cuando me pegué esa larga vuelta por esa área del periodismo y de las comunicaciones, también fue producto un poco de lo que venía haciendo en las coberturas periodísticas del rally, de la Fórmula 1, etcétera. Yo creo que en realidad más que la capacidad de reinventarse es la capacidad de saber leer, digamos, de entender cuáles son las virtudes y los defectos de uno. Obviamente uno no es solo virtudes y no todos estamos hechos para la tele o para la radio o para escribir o para internet, no sé, o para ser influencer, y entender cuáles son los atributos y cuáles son las debilidades, claramente, digamos, un plus para cualquier persona. Yo simplemente creo que he tenido la fortuna de haber sabido agarrar las oportunidades que se fueron presentando y haber dejado pasar algunas que sin duda de repente se ponían entre medio y que uno en realidad por olfato o por lo que sea, por intuición, por guata o por ganas, no tomó. O sea, afortunadamente en ese contexto y pese a lo mal remunerado que somos los periodistas en general, por suerte nunca tuve así como la necesidad extrema de tomar una decisión que yo sintiera que no era apropiada porque habían unas lucas más sobre la mesa. He pasado por periodos de cesantía, he pasado por periodos en que he estado un año o más sin pega, y ahí uno se las rebusca y al final siempre cae algo que a uno lo ayuda a ir flotando. Pero es parte del proceso, y no, en el fondo no tengo ningún pudor en reconocer que en el fondo también uno puede haber tomado alguna mala decisión o qué sé yo, y aún en esos momentos creo que hice lo que tenía o lo que podía hacer, digamos. No siempre uno tiene 5 alternativas, sino que de pronto es sí o no a una cosa y hay que saber decir que sí o que no según la guata, digamos. Sí, Oye, yo Pablo, creo que es importante, bueno, conectarlo no con tu pasado, sino con el presente también deportivo, de jugador de básquetbol, tu formación, porque siento que lo que te estás diciendo, acá nos escucha gente de toda la edad, entonces aplica para entender su rol en un equipo, entendiendo que nuestro podcast se llama Memorias del Tablero, y justamente
de que hay que adaptarse, encontrar un buen lugar. A veces las opciones son X, pero desde ahí uno empezar a trabajar para crearse las propias oportunidades. Un entrenador mío, el día de hoy seleccionador de Chile, siempre decía, las oportunidades se las genera uno mismo, no van apareciendo en la medida que uno las va trabajando. Conectamos ahora a lo que vinimos, que es el básquetbol. Nicolás tiene aquí en la siguiente tarea. Sí, no, preguntarte, Pablo, ¿cómo has visto la transición a nivel comunicacional de la cobertura que se le da al básquetbol, partiendo obviamente desde tus inicios versus ahora? ¿Cómo has visto la difusión? ¿Sientes que el básquetbol se debe difundir más? ¿Cómo lo ves? A ver, hay una mezcla de factores. Cuando yo me inicié en los medios, primer lustro de la década del 90, el básquet era sin duda el segundo deporte del país, en popularidad y sobre todo en cobertura de los medios. En el fondo yo si tuve pega en ese momento era porque en la tercera existía, por ejemplo, un Eduardo Caleca Salamanca, que era un periodista que se dedicaba exclusivamente a la cobertura del básquetbol, y la tercera era el diario del básquetbol y tenían una o más páginas diarias de básquetbol todos los días. Wow. Entonces, bueno, y como Caleca había otros especialistas, estaba Juanito Aguad en el Mercurio, estaba Tito París en La Nación, y había una serie de otros colegas que estaban en los distintos medios que tenían su espacio y que se dedicaban exclusivamente a la cobertura del básquet. Ahora, hoy el escenario de los medios cambió, el escenario del básquetbol cambió. Siento que en algún momento en estos 30 y tantos años también hubo mucho empecinamiento de la dirigencia en algún punto de querer salir por televisión abierta sin entender que el básquetbol no necesariamente es un fenómeno para televisión abierta, sino más bien de nicho, más bien de TV cable, de haberlo potenciado por ahí. Creo que en ese trabajo también ha sido fluctuante los intentos o la política para llevar el básquetbol al nivel que merece estar. Ahora, también siento que en estos últimos años la ilusión óptica que generan las redes sociales hacen que se despreocupe un poco el trabajo específico de la comunicación desde el básquetbol hacia los medios. Vemos que no es fácil conseguir, por ejemplo, una foto de la selección hoy día en la gira por España, o en su momento de la selección femenina que se preparaba para la AmeriCup. Qué sé yo, el material que entrega o que proporciona la Liga Nacional de Básquet o las distintas ligas nacionales, masculina, femenina, ascenso o primera edición, en sus distintos eventos, tampoco es la que yo siento que facilitaría la pega para los periodistas que están en medios hoy día. Creo que hay una serie de detalles que son perfectibles, que en esta ilusión de que, no, tenemos un buen Instagram, o tenemos TikTok, o tenemos imágenes de video en X o lo que sea, o sea, pónganle el nombre que quieran, la figura que quieran, la cobertura o los medios no nos nutrimos necesariamente o únicamente de las redes sociales. Y la forma de acercar la información a los medios es la que yo creo que se abandonó en algún punto. Hoy día los medios vienen de un modo bien precario en general, con muy pocos recursos humanos disponibles, sobre todo, con muy poca gente. Y es por eso entonces que uno tiene, o desde el básquetbol o desde el deporte, debe entregar el material un poco más masticado, un poco más digerido hacia los medios, de modo de facilitar la cobertura. Si al final de eso se trata, no se trata de que los periodistas de medios no trabajemos, sino que se trata de que tú, a la hora de decir, tengo que llenar un espacio, segundos de radio, o minutos de radio, segundos de tele, o un pedazo de página en un diario de papel, en los pocos que quedamos, tengáis a mano la información buena, clara, fidedigna, de buena calidad, que te sirva para resolver rápidamente ese problema cuando tenéis pocos recursos disponibles, pocos recursos humanos disponibles. Cuando tenéis poca gente de turno el fin de semana y digáis, oye, pero hay partidos de la Liga Nacional y tenemos las imágenes y tenemos los monos del fin de semana de la Liga Nacional y tenemos los resultados a mano. Todo eso hace un pack que yo siento que ha ido quitándole espacio al básquet.
Siento que hace un rato está así como muy, muy puertas adentro el básquet, que es todo así como en el circuito de quienes estamos involucrados y que no nos enteramos de qué está pasando fuera de la burbuja del básquet. Sí, yo creo que es un análisis o un poco una conclusión bien acertada. A veces es importante lo que estás diciendo, o sea, de que hay no sé si una burbuja o una sensación de que con la cantidad de medios digitales, digamos lo que tú dices, o sea, son las redes sociales, independientemente de cualquier sea, nos genera esta como falsa ilusión de que realmente tiene una difusión mayor. Y puede ser que el mayor parámetro sea la desaparición también de los medios tradicionales o de los medios nacionales, que muchas veces yo creo que pasan por alto la información del básquet. Entonces, creo que ahí es, bueno, tarea de todos y también de los que tienen la posibilidad de hacer esos detalles, de hacer hincapié, de hacer la pega, digamos, y justamente aprovechar esos espacios que están ahí donde... En los espacios, calculo que es el del polideportivo, aprovechar de meter el básquetbol. Sí, claro, o sea, es que eso finalmente es decir, no, pero es que tenemos tantos seguidores en Twitter o en Instagram y qué sé yo, y eso no es todo. Está bien, hoy día indudablemente es un canal de difusión importante y que ha reemplazado en muchos sentidos a los medios tradicionales en algunos contextos, pero si los hubiese reemplazado no estaríamos transmitiendo los partidos por TV Cable o los partidos de la selección que se vienen por televisión abierta, ¿o no? O sea, si los medios tradicionales no importan, ¿por qué estamos televisando? ¿Cachai? Y eso responde un poco el tema en sí mismo. ¿Cómo acercamos o cómo reacercamos o cómo reinteresamos a los medios con el producto que tenemos? Y en ese sentido también yo siento que nos ha faltado, y me incluyo, instancias en las cuales nos sentemos y conversemos estas cosas. Que las ligas, que las distintas ligas, la masculina, la femenina, primera y el ascenso digan, y si efectivamente probamos a largo plazo contraprogramando, digo, en el fondo tratando de jugar días que no haya fútbol, por ejemplo, en el fondo donde la oferta deportiva para la gente que quiera ir al recinto deportivo, pero también para los medios sea menor y te empiezas a convertir en una necesidad para los medios para tener cubierta la necesidad de llevar deporte en los espacios que hay. No sé si me explico, pero en el fondo yo siento que hace mucho rato que no nos sentamos en una mesa y conversamos de cómo hacemos crecer el básquet, porque el básquet claramente tiene potencial deportivo, pero también tiene un potencial de gente que le gusta y eso se demuestra cuando hay eventos importantes donde se llena. Sí, a mí me está quedando clarísimo, sin ser maestro de los medios. Aquí Nicolás nos puede aportar también su mirada, pero siento que es un poco conversar, trabajar en conjunto desde clubes, ligas, etcétera, como para ser una necesidad y aprovechar un poco esa falta, digamos, a veces de recurso humano que se podría resolver apoyando un poco también a los medios para conseguir esa difusión necesaria. Vamos a aprovechar el tiempo y nos vamos a ir acercando hacia Punta Arenas, pero con una detención por el momento en Lima. Nos alejamos un poco y volvemos. Hace unos días atrás, no tanto, unos meses ya, no tan pocos días, se oficializó que en los Panamericanos de Lima 2027 no va a haber básquetbol en ninguna de sus modalidades. El básquetbol convencional, digamos, y el 3x3. Un deporte que es parecido al básquetbol, pero que yo lo he ido tratando de conocer más tiempo y es un deporte más o menos diferente, bien diferente. Se juega más o menos con algunas cosas parecidas. Más allá del detalle, ¿cuál es tu mirada de si hay que preocuparse o no de que se saque de un evento tan importante, tan trascendente como fue, por ejemplo, los Panamericanos en Chile, para los próximos Panamericanos Lima 2027, que no exista el básquetbol? ¿Estaremos haciendo algo mal o será una decisión más organizativa y de las altas esferas encargadas? Y habiendo logrado también medallas en los pasados Juegos de Santiago con los chicos del 3x3, o sea... Sí, los chicos y las chicas. Nos pega duro en el medallero. En el medallero, sí, sin duda. Bueno, yo creo que no, a ver, a nivel local, yo creo que no es para preocuparse porque para entender cómo funcionan o cómo opera una decisión de ese tipo, siempre hay una base de deportes que son estándar, que son los olímpicos tradicionales, y ahí entra el básquetbol 5 contra 5, o el básquetbol, digamos,
Y el 3x3 es una modalidad que es relativamente nueva en el programa olímpico y que ha ido cobrando fuerza porque tiene la agilidad, digamos, son partidos más cortos y qué sé yo, un poco como el vóley playa, tiene ese contexto que lo hace, entre comillas, más atractivo, que son puntos cortos y etcétera. Pero en esa base siempre hay un factor relevante de decisión del anfitrión de los juegos. Entonces, tener deportes colectivos en los cuales el local no va a figurar siempre es una contra para el que organiza, obviamente. El que organiza no quiere que su equipo salga último en los deportes colectivos, ni quiere que se note pobreza en el contexto de los resultados. Buen punto. Eso explica en buena medida o es una pata de la decisión. Y yo entendería que además, si a eso le sumas que, por ejemplo, Estados Unidos o las potencias del continente que deberían jugar los Panamericanos o renuncian o llegan con equipos de cuarta o quinta línea, hace que el deporte colectivo no tenga, ese deporte en particular no tenga mayor razón de ser en esa competencia específica. Si a mí me hubiese gustado que esté el básquetbol en los Panamericanos, me parece que sí o sí ha habido Panamericanos con resultados notables. Ustedes son demasiado jóvenes, pero en el 87 en Indianápolis, en los Panamericanos de Indianápolis, Brasil le gana con una actuación de verdad enciclopédica, digamos, enciclopédica en términos de actuación brillante y notable de un jugador FIBA contra los gringos, es la de Oscar Becerra Schmidt en ese partido, corriendo contragolpes y finiquitándolos de 3, y le quitaron la medalla de oro en casa a los gringos. Y también, sin ir más lejos, en Santiago 2023 nos dio alegrías el básquetbol jugado en el Nacional. No fue extraordinariamente bien en el 3x3. Estamos más o menos consolidados en la región en esta especialidad como uno de los buenos representativos. Entonces, claro, uno lo echa de menos, pero yo creo que en la suma y en la resta no es que se vaya a eliminar el básquetbol de los Panamericanos, o eso entiendo yo por lo menos, que no es que esté saliendo del programa de los Panamericanos, pero en la toma de decisiones, igual piensen ustedes, son en el fondo 8 equipos, a razón de 12 jugadores, más staff técnico y qué sé yo, es un montón de infra que se requiere para, en la logística, en el contexto de la logística de unos juegos, es un montón de dormitorios y buses y comidas y qué sé yo que te ahorras eliminando algunos deportes colectivos. El 3x3 Youth Nations League. Y quería preguntarte, ya hablamos de la cobertura a nivel comunicacional. Ahora, ¿cuál es la importancia también de que se hagan este tipo de eventos no solamente en Valdivia, en Osorno, en Ancud, sino que también se ocupen ciudades también, bueno, extremas para realizar este tipo de competencias y acercar, ¿cierto?, a la gente al básquetbol? Bueno, en una zona como la mía, que el clima no es muy benévolo con sus habitantes, los deportes indoor en general tienen muy buena recepción, muchos seguidores, muchos deportistas que lo practican, y el impulso que le dio la federación a Punta Arenas, en este caso en particular, yo la verdad es que no puedo sino aplaudirlo. Agradezco que la federación haya llevado un evento tan importante. Además donaron la cancha en la cual se jugó, la jirafa con la cual se jugó el torneo, quedaron en Punta Arenas para el desarrollo de jugadores. Punta Arenas tal vez no tiene hoy día la cantidad que llegó a tener en su momento de jugadores en primera línea, en jugando Liga Nacional o en la selección nacional, sin ir más lejos, pero igual es una cantera que es relevante para las universidades, para el básquetbol en general, que además es una ciudad, y Natales también, con una pródiga cantera de jugadores, pero a partir de una muy buena competencia local, una competencia de asociaciones que está bastante sólida dentro de lo que se puede. Obviamente en todas las ciudades se sufre un poco la baja de los clubes, la menor cantidad de clubes, la menor cantidad de chicos practicando, pero llevar estos eventos internacionales, estos mega eventos en algunos casos, a ciudades fuera de Santiago, yo creo que es un paso importante y que sin duda fomenta
que haya más y nuevos adeptos del básquetbol. Excelente. O sea, yo creo que va en la línea de un poco de la difusión del deporte, que la gente se motive ya solo con verlo. Hemos visto ejemplos exitosos por allá por el 2004, cuando fuimos campeones olímpicos de tenis. Mucha gente se volcó a las calles y a todos lados a jugar tenis. En Santiago, hace menos de un mes, tuvimos la AmeriCup femenina, que sabemos que fue un evento de una organización tipo 1, nivel A, clase A, no hay nada más que los Juegos Olímpicos y los Mundiales después de importancia para FIBA, y creo que Chile salió muy bien parado. Una muy buena asistencia, un muy buen nivel organizativo, se vio un muy buen nivel del show que se plantó también en cancha. Y la pregunta es, ¿podríamos decir que estamos en un punto alto para el básquetbol en términos de popularidad, o seguimos un poco en lo que tú bien nos decías, en esta, no sé si burbuja, pero una ilusión de repente por las redes sociales que nos hacen a veces entender no tan bien cómo son las cosas? ¿Cómo lo viste tú desde el lado periodista, también desde el de hincha del básquetbol? ¿Y qué crees que hasta el momento podríamos seguir mejorando como comunidad del básquetbol en general, comunidad nacional, no solamente desde una sola área, para que el deporte sea justamente lo que tú decís, que por los años 90 el segundo deporte más popular de Chile? Yo creo que el básquet sigue siendo el segundo deporte de Chile. Ahora, te van a decir, o sea, o podremos decir, el tenis sí, efectivamente ha tenido un número 1 del mundo como Marcelo Ríos, ha tenido 3 medallas olímpicas de oro, que es un hecho que era inédito hasta que se ganaron esas medallas y hasta que apareció Frank Rovetto en París. Sin embargo, si tú haces, o sea, si tú sumas la cantidad de gente que practica el tenis, si sumas la cantidad de gente que va a ver los torneos de tenis, no llegas ni de cerca a la cantidad de cultores que tiene el baloncesto, no llegas ni de cerca a la cantidad de gente que cada fin de semana llega a una cancha a ver partidos de baloncesto. Y no hablo solo de las ligas profesionales, masculinas o femeninas, sino de los torneos de asociación que bien mencionábamos, o incluso los torneos de menores que mueven a mucha gente durante el año. Yo creo que, o sea, va a salir la gente del rally que te va a decir, no, pero nosotros en la fecha del Mundial de Conce ya metemos un millón de personas en la ruta y así. O sea, todos tiran agua para su molino. Seguro. El rodeo también, que es muy popular en muchas zonas del país. Te dicen, no, nosotros somos el segundo deporte más popular. Mira cómo llenamos la Media Luna de Rancagua, que es enorme, bien lo sabe el Nico, que es rancagüino, y es un fin de semana que es locura en Rancagua. Sí, todo eso sí, pero sobre las 52 semanas del año, después del fútbol, y en muchas ciudades llevando más gente que el fútbol profesional, está el básquetbol. Yo creo que no es, o sea, sí es una burbuja en algunos sentidos, en términos de la difusión. Yo creo que nos vemos entre nosotros. Uno en las redes sociales sigue a quien le interesa, no a quien. Yo no sigo el Instagram de los jugadores más importantes del mundo de ajedrez, honestamente. No lo sigo, pese a que me dedico al polideportivo. No. Si hay alguna noticia me entero por otra vía, no por el canal de ellos mismos. Que eso es lo otro, o sea, que es parte de la forma que las redes sociales difunden, digamos. Te muestran solo lo que quieren mostrar, y el periodismo es otra cosa, digamos, no es relaciones públicas, es analizar, es criticar, es informar. Y eso muchas veces también desagrada a la gente que toma decisiones en los distintos deportes, y es por eso también que un poco se vuelven para adentro y un poco más, entre comillas, egoístas en el gasto de energía y de recursos para promover sus deportes a través de los medios tradicionales. Dicho esto, yo creo que el básquetbol vive un súper buen momento. Yo creo que la federación ha dado pasos importantes en mejorar la calidad del deporte en sí mismo. Yo creo que las ligas están intentando avanzar, como hacía rato que no los veíamos. Sin embargo, yo creo que falta un poco la otra pata, de decir por dónde buscamos generar nuevas audiencias, por dónde generamos canalizar que esa gente
que llenaba el recinto del Estadio Nacional para la AmeriCup en el básquetbol de selecciones femenino, se traslade un poco a las competencias de clubes masculinas o femeninas, pero a la liga. Un poco cómo sigues encantando a la gente ofreciéndole un producto que sea atractivo. Oye, Pablo, ya para ir cerrando la sección de las preguntas y pasar a las dinámicas, estamos a nada, ¿cierto?, de ver nuevamente a la Roja del Básquet en acción en Valdivia. Ahí Gerardo ya está con su entrada lista ya. Desde lo táctico, desde lo deportivo, ¿cómo ves a nuestra selección de cara a los partidos con la selección ecuatoriana, la de El Salvador y también la de Cuba? Bueno, yo espero que en esta ventana a Chile le vaya muy bien, digamos. En líneas generales son 3 rivales que son abordables. La selección masculina adulta vive el que debe ser, y de que yo tengo memoria, probablemente el mejor momento histórico, digamos. Nunca soñamos con tener un jugador jugando Euroliga como el Sebarrera, ni teniendo el protagonismo que tiene en el campeón de Francia. Nunca pensamos que íbamos a tener un pivot campeón en España, en Portugal, como el Nico Carbacho este año. Nunca soñamos con tener a alguien jugando en la G-League, como Felipe Jase. Y así suma y sigue. Tienes a Arroyo jugando en el ascenso español, a Piquet jugando en el ascenso alemán, y así, y Felipe Iñaco jugando en la Liga Argentina, Tato Martínez también jugando en Argentina. Entonces, tienes hoy día una generación que se ha atrevido a cruzar el charco para Europa fundamentalmente. Si bien yo creo que y en eso Gerardo podrá corroborarlo, ¿no? Si bien yo creo que la escuela estadounidense es buena y es útil para este camino de estudiantes, de atletas deportistas, como llaman ellos, en el cual uno puede forjar un futuro un poco paralelo al del deporte teniendo un cartón, pero en Europa se juega mucho más básquet, se juega un básquet más parecido al nuestro, al básquet FIBA, y sobre todo se juegan más partidos al año. Las temporadas gringas son bien acotadas por los meses de invierno, por los 3 o 4 meses que contempla el invierno, y eso hace que el desarrollo sea de algún modo un poco más, no quiero decir lento, pero un poco menos fluido de lo que puede ser en Europa con partidos en el fondo básicamente todo el año, digamos, básicamente en lo que para nosotros sería de marzo a diciembre, digamos, que allá es en rigor de agosto o septiembre en adelante hasta fines de abril o mayo. Entonces, con toda esta camada de jugadores, yo creo que hoy día tenemos mucho potencial. Son chicos que en general están todos debajo de los 30 años. Entonces, tienes futuro por delante, tienes jugadores que están medio en la cresta de la ola. Ahora para la ventana de Valdivia va a haber que ver cómo le va a Chile. Tiene un par de rivales que representan dificultad para un básquetbol como el nuestro, porque en el fondo son Ecuador es un equipo que también está intentando dar un paso adelante. Y hay que ver también, y esto me van a matar algunos, pero hay que ver también qué conviene a la hora de clasificar. Clasificar primero a lo mejor no conviene tanto como clasificar segundo en Valdivia, y hay que ver con quiénes te cruzas. Si sales primero o segundo, es probable que si sales primero te cruces con más rivales que tengan jugadores en la Euroliga, por ejemplo, que es una cosa que a nosotros nos afecta más parcialmente hoy día, por suerte, por desgracia, digamos. Ojalá algún día la FIBA mejore su calendario y las ventanas FIBA efectivamente se respeten como hoy día se respetan bastante más y mejor en el fútbol. Pero hay un montón de factores que seguramente meterán en la licuadora los entendidos para ver qué es lo que hacemos en esa ventana de Valdivia, que yo creo que Chile, bueno, efectivamente necesita meterse entre los 2 primeros para seguir en carrera, y yo creo que tiene argumentos de sobra contra estos rivales para acceder a uno de esos 2 cupos. Sí, yo creo que es una buena oportunidad para
para seguir confirmando todo lo bueno que tiene la selección y los jugadores que están, y el cuerpo técnico, etcétera. Pero también sí, es bien importante algo que quizás muchas veces lo pasamos por alto, pero la formación va un poco justamente con el objetivo y con las posibilidades obviamente, que cada uno tiene. Pero si a mí al día de hoy me preguntan, claro, creo que el desarrollo en Argentina no va tanto a la pregunta justamente, pero sí a lo que a veces pasamos por alto. La cantidad de partidos, la formación y las edades tempranas, yo creo que en Argentina y en Europa hay muchas más opciones de desarrollo, a mi parecer, eh, que en Estados Unidos. Ahora, habiendo ido para allá, sí es No, no, importante que lo del estudio, porque hace un match o pega muy bien la combinación con lo que en Chile esperamos. O sea, como que- tipo. Es exactamente, que, o sea, da para otro capítulo. exacto. Yo hice mi último año de high school, me fui a jugar a Estados Unidos y efectivamente hay ahí una priorización que es distinta a la que tienen las universidades acá. Uno es un atleta deportista, o sea, un atleta estudiante, más que un estudiante atleta, y hay ahí un desarrollo que es paralelo, pero obviamente es distinto porque en otoño se juega fútbol americano, en invierno se juega básquetbol y en primavera se juega béisbol. O sea, en el fondo tienes meses donde el basquetbolista no compite, o sea, solo se entrena y solo puede mejorar aspectos sin el roce de la alta competencia. Entonces, de pronto el paso por Argentina o el paso a Europa es distinto. Ahora, obviamente, hay ahí también las herramientas que quedan a futuro, digamos. O sea, si en el fondo la decisión es ser profesional del básquet y solo profesional del básquet hasta que te dé el cuerpo, digamos, no sé, 35 o 40 años o un poco menos, eh, resulta que a lo mejor tenéis que dejar de lado la aspiración de decir o postergar la decisión de qué hacer después de que se acaba el deporte, digamos. Pero en el fondo también hay varios, o sea, casi todos los que están en la selección nos demuestran que se puede ir a Europa y que se puede vivir bien siendo basquetbolista, digamos. O sea, que es un temor que muchas veces muchos padres deben tener. Ah, no, pero ¿cómo? Vives de esto, así como juegas básquetbol en Liga Nacional, debes tener otra pega, digamos, un side job para sobrevivir y no, del básquetbol se puede vivir sin duda. Exactamente. Es una pega cultural a ir trabajando y creo que hice el hincapié, bueno, le robé estos minutos, estos segundos a Nico, porque creo que es algo muy importante, que es lo que estamos intentando hacer acá con el podcast, demostrar que en el del deporte es una actividad laboral como cualquier otra, que se puede vivir y que no hay que tenerle tanto miedo. Yo ya le he contado, mi vieja se agarró la cabeza, casi se quería morir. Y eso que bueno, no me dio el nivel para ir a Europa en ningún caso, logré ir a Estados Unidos y lo pasé muy bien, pero claro, creo que en esa etapa tan importante, el desarrollo, a mi parecer, es mucho más positivo por lo que justamente nombramos en otra parte del planeta, digamos, teniendo las condiciones, obviamente. Nico, que nos toca, las dinámicas, así que vamos a las dinámicas, Pablo. Nico te las va a explicar, el hombre se maneja, así que aquí vamos esperamos un momento más distendido. Sí, ya terminando el cuestionario de las preguntas, pasamos a las dinámicas, que son dos, Pablo. La primera se llama la anécdota y la segunda se llama el partido de mi vida. Perdón lo gangoso, pero he estado tosiendo todo este rato, así que disculpe la gente si me escucha medio gangoso. Falta un pisco sour. Puede ser como jugador o como periodista, así que ahí elige tu mejor anécdota y después Gerardo te va a preguntar por el partido de tu vida. También pueden ser en esas dos facetas. Mis mejores anécdotas son, creo, fuera de la cancha, como periodista. A ver. Eh, una es la que mencionaba de la transmisión cuando Rodrigo Espinosa le pegó a Eric, y como ya está mencionada, no la voy a repetir. Otra que yo creo que es la más notable, porque además hay personas que se adjudican este recuerdo. No lo voy a vender, pero para el sudamericano de Valdivia, el 2002, cuando fue Ginóbili a Valdivia, pero no jugó. Venían cuatro seleccionados que después jugaron
el preolímpico y qué sé yo, o premundial, que jugaron en el Rucaché inmediatamente después de ese sudamericano, venían 4 jugadores a entrenar con los 12 que se vestían, digamos. Que eran, se me va a olvidar alguno, pero venía el base de Comodoro, que era Pablo Moldú, venía Hugo Ariel Sconocchini, Manu y tal vez Oberto, creo que Oberto. Bueno, y nosotros, Felipe Hurtado y yo, Felipe Hurtado trabajaba conmigo en la tercera, los dos hacíamos el polideportivo, Felipe fue a cubrir, yo fui a mirar, pero nos sentábamos en la tribuna de prensa en una mesa que estaba debajo del aro del fondo del Coliseo, del lado derecho del lado derecho de la cancha, viéndola desde ese lado, digamos, desde el fondo hacia la puerta del Coliseo. Y estos 4 hueones llegaban y se sentaban en la tribuna de prensa al lado nuestro. Y bueno, Jaime, mi hermano, que es el que me lleva al básquet, me llamaba durante los partidos, me preguntaba dónde estaba sentado para ver si salía en algún tiro de cámara y qué sé yo. Entonces se sientan y queda... Parece que el cuarto era el Puma Montequia. No estoy 100% seguro, pero puede ser el Puma Montequia. Y se sienta, creo que el Puma Montequia y Manu, que fue el día que más cerca se nos sentaron. Y yo llamo a mi hermano que estaba en Punta Arenas viviendo en ese momento, y le digo, Jaime, adivina a quién tengo al lado. ¿A quién? Me dice. A Manu, le digo yo. Manu venía de ser MVP con el Virtus Bologna en Europa. MVP de Euroliga. Jaime, tengo a Manu al lado. Dame con él, me dice. Y le toco el hombro. Manu, le digo, mi hermano quiere hablar contigo. Y Manu estaba así. ¿Había relación? ¿Había relación ya? No, pero sí, Manu nos saludaba de educado que éramos en la tribuna de prensa. No, así como, hola, buena, y se sentaban. Y además, ellos sabían que estaban sentados en un lugar que no debían, digamos, pero obviamente nadie llegaba a echarlos y qué sé yo. Y en el fondo un torneo que dura una semana, tú ya al cuarto día ya hay caras que te son familiares por mucho, o sea, Gerardo, tú como jugador, al cuarto, quinto día que veís todos los días los mismos huevones sentados en el mismo lugar, ya los saludáis, digamos, o le pegáis al menos un cabezazo de educado, digamos. Totalmente. Bueno, y Manu, que es un tipo extraordinario en ese contexto, así como que me mire y agarra el teléfono con su zurda y se balanceaba en la silla, esas sillas como de colegio que había en esa... Y hablaron 10 minutos. No. Bueno, y corta, me devuelve el teléfono y le dijo, ¿qué te dijo? No, que no había podido venir por el laburo y qué sé. Y hablaron 10 minutos y yo creo que esa es... bueno, y Jaime tiene otra notable. Una de las coberturas que yo más aprecio, cuando además era muy chico yo, fue cuando vino Karim Abdul-Jabbar a Chile. Obviamente con la época no nos habían ofrecido entrevistas ni nada. Las entrevistas se las daban al Mercurio, exclusivas y qué sé yo. Lo traía a Reebok, que en ese momento vestía a Karim y que había dejado Adidas, digamos. Pero yo, que puede haber sido que haya sido el periodo en que además Adidas compró Reebok y que lo hayan vestido de Reebok para bombear un poco la marca, que digamos a la vuelta de la esquina trajeron a Shaq a Chile. Bueno, dicho esto, gracias a que hablo razonablemente bien inglés y qué sé yo, hice buenas migas con la manager que andaba con él, que en realidad debe haber sido la relacionadora pública, calculo a estas alturas. Ella decía que era la manager, pero en el fondo era, yo creo que la persona de prensa de Karim en ese momento. Y Karim, un tipo súper parco, en ese momento traten de ubicarse en el año 95, debe haber sido, todo muy análogo, y no era que uno se metía a nba.com o googleaba Karim Abdul-Jabbar y te salía el perfil psicológico del tipo. El tipo es súper para adentro, súper serio, súper parco, o sea, un personaje bien loco, digamos. Y la manager te decía, no, él es malo para sonreír mucho porque sabe que es muy grande, entonces como que todos sus gestos se amplifican y qué sé yo. A la vuelta de los años, leyendo biografías de otros jugadores, te das cuenta que el tipo es bien particular, digamos. Bueno, pero gracias al manejo del inglés y qué sé yo, y a la cobertura que le dimos con la época, le caímos en gracia a la manager. Y como gran cosa, un día se me acerca con un jockey firmado por Karim. Y yo, como gran wea, se lo regalo a mi hermano Jaime, que era el que me había impulsado al básquet.
Y pueden creer que Jaime, en esos momentos, todavía época pre-celulares, un día en una emergencia, estando en el litoral central, pide un teléfono para una llamada de larga distancia y paga la llamada a larga distancia con el jockey firmado por Karim Abdul-Jabbar. Y ese fue el fin de la joya más preciada que he tenido en mis manos, yo creo. Pero bueno, esas son mis anécdotas. Son Excelente, no, muy buena fomes anécdota. pero largas. Fomes No, pero no, largas. Increíble. Yo te iba a decir que es una de las mejores mejores anécdotas que han conseguiste. contado. Sí, total. ¿En serio? Que conseguiste el Están jockey. pobres las anécdotas. Sí, pero también para tirarle un raspacacho a Jaime. Pero bueno. Sí. Ahora, Jaime hasta el día de hoy se caga de risa de que regaló el jockey. Pero eso era una sí, joya, me o imagino. sea, No le queda otra. En su forma como de hacerse el loco. Pablo, para terminar, bueno, la parte de las dinámicas y ya cerrando un poco la gran entrevista que nos has dado, ese partido que nunca voy a olvidar. Ya lo dijo Nico, te damos el espacio para que sea de jugador, de periodista, de comentarista, lo que tú quieras, de dirigente deportivo, que también no hemos hablado de esa parte, pero el partido que inolvidable. Voy a remitirme a mi juventud. Yo creo que esto tiene que haber sido cuarto medio, o sea, el año 1990. Yo era el más chico de mi generación de edad. Y teníamos un clásico, el Liceo Salesiano San José contra el Liceo de Hombres de Punta Arenas, el Liceo Luis Alberto Barrera. Y bueno, en la época de Jaime, por ejemplo, esos partidos terminaban, se definían en la Playa Colón, que está al lado del Liceo de Hombres, a los combos. En nuestra época no era tan salvaje, pero teníamos generaciones muy, muy parejas. Entre los dos éramos la selección de Punta Arenas, más allá de que habían otros colegios y otros basquetbolistas muy buenos de nuestra generación. Por ejemplo, estaba el Huevo Soto en ese momento, que acá conocen como el pistolero Soto, y que en Punta Arenas no tiró un triple en su vida hasta ese momento. En el Don Bosco, en el otro colegio salesiano allá. Pero bueno, para no desviarme, clásico con el liceo ese año hace un torneo internacional, y el primero o segundo partido que nos toca, unos torneos además que se jugaban mañana y tarde, era bien brutal porque eran pocos días y jugábamos un montón de partidos. Nos toca con el Liceo de Hombres, ellos de local, en horario de clase, tribuna llena de parcialidad del Liceo de Hombres, habían como 4 gatos de nuestro colegio haciendo barra, y el partido llega a los combos los últimos segundos, y me toca definirlo, partido igualado, penetro y me sale Gualeta Levet, Claudio Levet, que jugó Liga Nacional después en Castro y en algunos otros equipos. Y tiro una especie de flotadora, concepto que no existía en esos momentos, con tablero desde el lado derecho. La tiro, pelota en el cuadradito del tablero, borde exterior del aro, debe haber sido una centésima de segundo, pero pareció como 1 año y medio, y la pelota sale y nos vamos a alargue, y en el alargue perdimos. Pero sí, esa fue una que quedó marcada, porque ese fue el inicio de una seguidilla de partidos contra el Liceo de Hombres ese año, que todos se definieron así de modo bien estrecho y bien dramáticos. Pero ese lo pude haber definido y no quiso. era el momento de tu consagración, Pablo. No, yo no tuve momento consagratorio nunca. Me retiré antes de eso. Supe retirarme a tiempo. Oye, Pablo, agradecerte por esta entrevista. Muy buena entrevista, la pasé súper bien. Y bueno, no sé si Gerardo tendrá palabras de despedida para Pablo. Sí, o sea, primero que todo, agradecer por agradecer tu tiempo, la buena onda, las respuestas, y sobre todo creo que me quedo con ese análisis de que si bien estamos pasando un muy buen momento como deporte, ambiente, digamos, como el básquetbol, sentí que cuando engranamos esa pregunta sobre los medios también, me quedé con la sensación de que aún se pueden seguir haciendo cosas, de que se puede avanzar, de que hay que sentarse a conversar e ir mejorando, para que no solamente el momento sea bueno deportivo, organizativamente, sino también de difusión, y que ahí a veces nos dejamos un poco llevar por lo que vemos directamente en lo que son nuestros intereses en las redes, y tenemos que también capitalizar el buen momento en otros medios. Creo que es una tarea de todos y hay que
encontrar la fórmula para poder ir aunando, consiguiendo todos los acuerdos para poder ir en una sola dirección. Así que no, te agradezco el tiempo, sé que a veces tiempo es limitado y muchas gracias por darnos el espacio para poder conversar contigo, Pablo. No, gracias a ustedes, gracias a ambos, al Nico, a Gerardo y a la audiencia por darse el tiempo el tiempo y la lata de escucharme. Efectivamente, coincido, bien lo dijiste tú en algún momento, Gerardo, a partir de mi trayectoria profesional. Yo creo que en el básquet, en la organización, en el core, en el corazón del baloncesto nacional, lo que nos falta es aprender a ser más colectivos, finalmente. Eso es, como tú bien lo dijiste en algún momento, aprender, entender los roles, dejar el ego de lado y entender que debemos empujar todos para el mismo lado, que podemos tener visiones súper distintas respecto de cómo encarar algunos temas, pero que al final del día lo que tiene que primar es ser altruista y que se beneficie la actividad, digamos, y no solo pensar en lo que le conviene al club o a la asociación a la cual pertenezco, sino que mirar un poco más ampliamente y pensar en dejar algo para las generaciones futuras. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Pablo Vargas Sec estuvo aquí en Memorias del Tablero. Le agradezco a Gerardo en su retorno, a Esteban Garay y a Nicolás Barrientos, quienes están detrás de cada episodio. Nos vemos en un próximo capítulo. Esto fue Memorias del Tablero. Chau, chau.